Estas imágenes que os muestro son las tomadas con este objetivo Tamron 70-300 durante este año 2023, montado en una Canon EOS 1300D, una reflex, en distintos entornos, desde deportes, familia y eventos, hasta que llegó un día en el que no quiso trabajar más. Error 1. Error 1. Alarma. Error 1. ¿Y ahora qué hago? ¿Tiene solución? Si lo tienes o quizá planeas adquirir este u otro objetivo, quizá te interese escuchar mis impresiones, como siempre, después de la intro. Hola, soy Miguel y por si no me conoces, en este canal hablamos de fotografía y de vídeo. Quiero animarte a que saques esa cámara que tienes guardada en casa cogiendo polvo y que obtengas los mejores resultados con el equipamiento más sencillo posible. Empezamos hace muy poquito este canal y ya hemos tratado vídeos muy interesantes sobre objetivos calidad-precio muy interesantes que podéis ver en las tarjetas que os dejo por aquí. Y también hemos tratado cómo hacer un resumen de vídeo de un evento de la manera más sencilla y usando, como es la filosofía de este canal, el mínimo y más sencillo equipamiento posible. Hoy te hablo de este objetivo, de este teleobjetivo, de este Tamron 70-300 que tiene una apertura variable de 4 a 5,6, que también es macro y es un objetivo es muy interesante porque tiene esa distancia focal de 70 a 300, que esto en una APS-C sería aproximadamente de 100 a 400, ese extra reach que nos proporciona. Y luego también es que es un objetivo muy económico. Actualmente lo podemos encontrar por unos 200 euros nuevo. Yo lo he estado utilizando durante este pasado año y la verdad es que he estado muy contento hasta que un día dejó de funcionar. Luego al final del vídeo tratamos un poco el tema del error, pero primero os quiero mostrar un poco las imágenes que podemos sacar con este objetivo. Vamos a ello. Empezamos con las imágenes. Estos fueron los primeros días que usé este objetivo. Como veis, cuando hay el fondo más oscuro no hay problema, se enfoca más fácilmente. Aquí en esta ya veis que tiene aberración cromática. Estábamos disparando a apertura mínima. Entonces, estos objetivos con apertura mínima suelen dar la aberración cromática. Aquí ya la luz era un poquito más clara, aún así, veis que la nitidez no es del todo buena. Aquí también estábamos disparando con la cámara en modo servo y con ráfaga. Y claro, la cámara que estaba usando era la Canon 1300D, tampoco es una cámara enfocada a esto, ¿no? Al movimiento. En esta de aquí veis el detalle de las piedras, ¿no? Aquí se congeló el movimiento muy bien y la luz venía de lado, con lo cual las piedras ahí salieron muy nítidas. En general toda la imagen está muy nítida. Aquí esta foto que tomamos en medievales es bonita, blanco y negro y tal, pero realmente luego yo me di cuenta de que no estaba enfocada. Aquí el enfoque automático me falló, ya sea por el objetivo o por la cámara o por ambos. Como hemos dicho, estamos utilizando el objetivo con una reflex antigua y es un objetivo que nos caracteriza por tener un enfoque muy preciso, ¿no? No es un objetivo top. Aquí bien, es una foto normal, que no dice mucho, correcta. Luminosidad plana, aquí. Veis que el enfoque de la cara no es bueno, pero esto yo lo achaco más a la cámara quizá. Primera vez que fotografié un evento deportivo de ciclismo, Teruel Bike Festival. Aquí tomé fotos interesantes, pero es lo que os acabo de decir. Entre la cámara, que no estaba preparada para fotografía deportiva, y el objetivo,
Bueno, pues ya sabéis, modo ráfaga y alguna vale, ¿no? Aquí pues pilló bien el enfoque del grupo. El primer ciclista pues está bien enfocado, ¿veis? Pero ya lo veis, ¿no? Veis ahí las líneas verdes de la aberración cromática, claro. Yo aquí quería pues obtener un fondo lo más difuminado posible, el enfoque mayor, pero claro, pues eso a costa de estas aberraciones que se pueden quitar en edición, pero bueno, quería que lo vierais. Aquí otra en la que se aprecia lo mismo. Estas imágenes están editadas. Luego vamos a ver imágenes directas salidas de cámara e imágenes editadas para que veáis pues qué se puede conseguir con la edición con este objetivo. O sea, si este objetivo también pues te vale para fotografiar y para un poco pues ganarte la vida con ello, ¿no? Que ya os adelanto que no es la opción más idónea, pero por poder se puede. Aquí tenemos esta foto de detalle de las pelotas de fútbol, también a máxima apertura y con algo de distancia focal. Esta foto también pues estoy contento de ella, pues justamente pillé ese momento y salió bien, dado que aquí estábamos en un pabellón y las condiciones de luminosidad pues ya sabéis cómo son en los pabellones. Bueno, y aquí estamos en un evento deportivo también, en una carrera de trail, de montaña, un carrerón, que es la perimetral de Javalambre, y yo aquí pues también fui con la Canon EOS 1300D, con la reflex y con este objetivo. Aquí las condiciones pues eran muy buenas y el ambiente, el paisaje también era muy bonito. Y quiero que veáis la diferencia entre esta foto, que es la editada, y la foto sin editar. ¿Veis los colores? Esta es la foto directamente de cámara y esta es la foto editada. Entonces aquí vemos bueno, pues la calidad del objetivo, insisto, con la cámara. Aquí tenemos también a Miguel, foto editada y foto sin editar. Veis que enfoca, pero no es muy nítido. Me cuesta. Aquí pues está más enfocada la mano, ¿verdad?, que la cara. La cara está un poco menos enfocada, claro. Es que si ampliamos la cosa, pues lo vemos. Aquí lo mismo, tenemos este detalle del corredor que se escapaba ya, en alta montaña, y al lado la imagen sin editar. Y el objetivo iba funcionando perfectamente dentro de sus limitaciones, como hemos visto, hasta que un día, en un partido de rugby, yo estaba usando la Canon EOS M5, una mirrorless, pero bueno, con el adaptador funcionaba perfectamente el objetivo, empezó a hacer cosas raras. De repente la imagen se oscurecía y subía la ISO, el enfoque no atinaba, luego me di cuenta a posteriori de que las imágenes no almacenaban la información de la distancia focal ni de la apertura, pero yo en aquel momento pues tenía que hacer las fotos, solamente llevaba ese teleobjetivo y lo que hice fue ponerlo en modo manual. Aún así pudimos conseguir fotos muy interesantes, como explicaré en un futuro vídeo, que si no lo he puesto ahora pues estará por aquí en cuanto lo tenga terminado, sobre fotografía deportiva con lentes de enfoque manual. Así que después de este partido yo me quedé mosca con el funcionamiento del objetivo. Lo probé también, el objetivo, en la cámara EOS 1300D, en la reflex, y ahí salió el problema, salió el error 1. Entonces, bueno, me he informado un poquito, he buscado por internet este error número 1. Aparece en foros, aparece en vídeos de YouTube. Es un error que suele suceder no solamente en objetivos Tamron o Sigma, sino también en objetivos nativos, como por ejemplo los Canon, ¿no? Principalmente en los objetivos de zoom, ¿vale? Y por lo que he visto suele deberse a dos motivos. Uno, el diafragma, que no controla bien el diafragma, hay un mecanismo que no lo controla bien, algún resorte. El resorte que abre el diafragma a veces no se suelta y no funciona bien, o el cable flexible. Por tanto, yo me inclino a que será una de estas dos cosas. Cualquier información que sepas, ya sabes, la puedes comentar por aquí y así queda como información este vídeo sobre este problema. Entonces, exactamente el error 1
¿En qué consiste? El objetivo va a ser utilizable en todas las distancias focales a mínima apertura. Tan solo dejará de estar operativo cuando cerremos la apertura, cuando pongamos valores más altos, especialmente en el tramo entre 200 y 300 milímetros. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a preguntarnos, vamos a informarnos, si os parece. Vamos a llamar al servicio técnico. Hola, buenos días. Mira, era para hacerte una consulta sobre un objetivo Tamron. ¿Y esto pasa también con objetivos de otras marcas? Prácticamente toda la gama de teleobjetivos de Canon y también en Tamron y Sigma. Vale, vale. Bueno, ya veis, parece ser que es un problema pues, muy común, que se da pues, tanto en objetivos de cualquier marca, Tamron, Sigma, incluso Canon, ¿de acuerdo? Sobre todo en los objetivos zoom, ¿vale? En eso sufre y este cable flexible pues se desgasta. He adquirido este objetivo, esta serie L, este 70-200 f4, que por cierto no está exento de este problema, o sea, este problema del error 1 le puede suceder a este objetivo. Igualmente, esperemos que no, pero si le sucede, pues aquí no tendríamos otras narices que repararlo. Sin embargo, en estos objetivos aquí no va a suceder. Este es un objetivo manual, aquí no hay electrónica ninguna, aquí esto no va a haber ningún problema. Y nada, pues espero que os haya servido este vídeo. Resumiendo, este Tamron 70-300 es un objetivo liviano, compacto, barato, con una distancia focal muy interesante y como puntos negativos pues, podemos resumir pues, el enfoque. Es un enfoque que no es un enfoque muy fiable, tienes que utilizarlo siempre con luminosidades con condiciones muy buenas y bueno, pues la apertura abierta variable, que es de 4 a 5,6, y las aberraciones cromáticas serían pues, los puntos negativos, a mi juicio, de este objetivo. Para uso general, sí. Para realizar deportes, sí y no. O sea, sí se puede. Lógicamente, si usas una cámara buena, pues mejor, vas a obtener mejores tomas. Pero no porque la nitidez no es como, por ejemplo, a lo mejor la nitidez que tiene este objetivo de esta serie L, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo, ha sido muy interesante, hemos recopilado información sobre este objetivo, sobre su error, y ahora pues solamente queda que tomes una buena decisión y nos veamos en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.